Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores queridos, quiero que tomemos reflexión de estas charlas de metafísica que te voy a compartir, porque estas charlas se tratan de un monje etíope que guardó un secreto de Cristo. Y justo antes de morir, él revela la verdad. Y yo lo he visto que está sumamente importante y es por eso que quiero compartírtelo a mi corazón el día de hoy. Empecemos narrando. En las montañas frías del norte de Etiopía, donde el viento golpea los acantilados, como si intentara arrancarles un secreto, existe un monasterio que parece suspendido entre la tierra y el cielo. Sus muros no fueron hechos para impresionar, sino para resistir dentro de una celda estrecha iluminada por una vela débil. Un monje anciano respiraba con dificultad. Según la leyenda monástica, se llamaba Ave Tekle. Durante 60 años había custodiado un manuscrito que nunca predicó, nunca prestó y nunca permitió fotografiar. Los jóvenes hermanos sabían que el libro existía, pero no sabían por qué el anciano lo trataba como si fuera más que tinta sobre piel. Esa noche, antes de morir, decidió hablar, y la pregunta que abre todo el misterio es esta: ¿qué pasaría si algunas de las últimas advertencias atribuidas a Cristo no estuvieran en los evangelios, que la mayoría del mundo conoce, sino en un manuscrito guardado durante siglos en Etíope? Para entender por qué esta historia resulta tan poderosa, hay que recordar algo real. Etiopía no es un escenario cualquiera dentro del cristianismo. La tradición ortodoxa etíope conserva una de las memorias bíblicas más amplias del mundo cristiano, con libros, liturgias y textos que muchas iglesias occidentales no conocen o no usan. Su lengua litúrgica antigua, el yes, todavía aparece en manuscritos y ceremonias. Esto no significa que cada detalle de la leyenda pueda probarse como historia moderna, pero sí demuestra que Etiopía preservó una tradición cristiana profunda, antigua y distinta. En simple, el misterio no empieza con una conspiración moderna. Empieza con una diferencia tan real entre tradiciones cristianas. Mientras muchas iglesias conservaron una Biblia más reducida, Etiopía guardó una memoria religiosa más extensa. Y esa noche, Abatekle no iba a destruir la fe, iba a hacer una pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una religión olvida el templo interior y se convierte en poder exterior? La habitación del monje queda en silencio. Un joven hermano sostiene una vasija de bronce con manos temblorosas, el manuscrito prohibido de los 40 días perdidos. Otro diácono mira al suelo, incapaz de mirar directamente el manuscrito. Sobre una cubierta de piel descansa el libro de Nafkidan, conocido como el libro del pacto. La vela ilumina apenas sus páginas. Nadie habla. Pero la pregunta está presente: si Jesús volvió después de la crucifixión, ¿qué les dijo realmente a sus discípulos antes de ascender?
En el Nuevo Testamento, esos 40 días entre la resurrección y la ascensión aparecen mencionados, pero no explicados con gran detalle. 40 días de posibles enseñanzas, advertencias y órdenes finales quedan reducidos a muy poco. Y según esta leyenda, ese silencio no estaba vacío. Según ciertas tradiciones textuales etíopes, el libro del pacto está vinculado a enseñanzas atribuidas a Cristo durante ese periodo posterior a la resurrección. Pero hay que decirlo con precisión. No debe presentarse como un evangelio aceptado universalmente, ni como una prueba directa de palabras exactas de Jesús. Es mejor entenderlo como parte de una literatura cristiana antigua que intentó responder una pregunta espiritual. ¿Qué mensaje final pudo haber dejado Cristo antes de la ascensión? Ahí está su fuerza narrativa. No cierra el misterio, lo abre. Dicho claramente, este libro no cambia automáticamente toda la historia del cristianismo, pero sí muestra que algunas comunidades antiguas imaginaron, conservaron o transmitieron enseñanzas sobre esos 40 días. Para ellas, aquel periodo no era un vacío, era una puerta, y según la leyenda, Abatex le había pasado toda su vida protegiendo. Justamente esas palabras, porque no hablaban solo del pasado, hablaban del peligro eterno de convertir la verdad espiritual en control humano. Antes de escuchar la primera advertencia del monje, quiero que te pongas a escuchar todo con atención, porque se trata de un libro antiguo, se trata de una pregunta que todavía nos persigue, porque ¿puede la verdad espiritual sobrevivir cuando se convierte en institución, riqueza y poder? Porque el anciano monje levanta la mirada. La primera advertencia, capítulo 3:3, el templo no era de piedra. Levanta la mirada y su voz es débil, pero en esa habitación un susurro pasa como una sentencia. Según la narrativa del manuscrito, la primera advertencia atribuida a Cristo resucitado dice: no construyan templos de piedra, porque la piedra caerá. Construyan el templo dentro del corazón. La frase no suena como simple poesía, suena como una advertencia dirigida a siglos de historia religiosa. No parece atacar la oración, ni negar la belleza de los lugares sagrados, pero sí señala algo más incómodo: el peligro de confundir la presencia de Dios con edificios, cargos y jerarquías. Entonces surge la pregunta: ¿qué pasa cuando lo sagrado deja de transformar el corazón y empieza a servir al poder? La lectura más equilibrada no es que todos los templos sean malos. Los lugares sagrados pueden guardar memoria, comunidad, arte y esperanza. Pero la advertencia apunta a otro peligro: creer que lo divino vive más allá de la piedra, que en la conciencia humana toda religión puede construir belleza, pero también puede convertirse en sistema de control si olvida la humildad, la compasión y la justicia. Si esta enseñanza se leyera de forma radical, no destruiría la fe, pondría en duda cualquier autoridad que sustituyera la transformación interior por obediencia externa. En simple, la primera advertencia dice que el verdadero templo no es el edificio más grande, ni el altar más adornado, es el corazón, que todavía puede distinguir la verdad del miedo. Es el primer golpe emocional del video. El manuscrito no habla solo de arqueología ni de secretos antiguos. Habla de algo personal: la posibilidad de honrar piedras sagradas mientras descuidamos el único templo que, según estas enseñanzas, realmente debía permanecer vivo. Pero la primera advertencia era solo la puerta. La segunda era más peligrosa porque no acusaba a imperios ni templos, acusaba al ser humano por dentro. Si alguna vez has sentido que la religión
puede ser usada para controlar en vez de liberar. Yo creo que eso es lo que han hecho con todos nosotros, ¿no? Vamos al cuarto capítulo. Tumbas caminantes, la frase más inquietante del manuscrito. Siguiendo la señal Abatecle gira a otra página, la vela baja, la habitación parece cerrarse sobre los presentes. Entonces aparece una expresión inquietante. Tumbas caminantes. No se trata de cadáveres saliendo de la tierra. Se trata de personas, hombres y mujeres que siguen respirando, trabajando, hablando, sonriendo y cumpliendo con la vida diaria, pero que por dentro han perdido algo sagrado. La pregunta es directa. ¿Puede una persona estar viva por fuera y espiritualmente muerta por dentro? Esta vez el misterio no está oculto bajo una iglesia ni dentro de una reliquia. Está dentro de la mente humana. Está en la mentira repetida hasta parecer la verdad. Está en la codicia que se vuelve costumbre, en la vanidad que reemplaza la compasión y en el miedo que poco a poco apaga el alma. Según esta lectura del manuscrito, las tumbas caminantes no son personas condenadas por un error momentáneo. Son personas que dejaron que el error se convirtiera en identidad. El problema no es caer, sino vivir tanto tiempo lejos de la verdad que ya no se reconoce el camino de regreso. Por eso la cura que aparece en la narrativa no es un ritual externo, ni una ceremonia automática. Es conocimiento interior, una conciencia directa de la verdad. Muchas tradiciones espirituales han hablado de algo parecido: despertar, purificar la mente, vigilar los pensamientos y reconocer el autoengaño antes de que se vuelva destino. En simple, la segunda advertencia dice que el mayor peligro no es morir físicamente. El mayor peligro es vivir desconectado de la verdad. Cuando alguien miente tanto que ya no escucha su conciencia, cuando desea tanto que olvida la misericordia, se convierte en una tumba caminante, un cuerpo vivo con el corazón dormido. Por eso esta enseñanza es tan fuerte. Ya no permite culpar solo a instituciones antiguas, nos obliga a mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. El monje baja aún más la voz, ya no parece leer solo para los dos hermanos en la habitación, parece hablarle a una época. Capítulo 5, Reino Interior, que muchas iglesias no explicaron. Futura, ninguna explicación de la época futura, a personas que vivirán rodeadas de ruido. Entonces pronuncia la frase más antigua del manuscrito: el reino de los cielos está dentro de ustedes, escondido en el silencio, entre pensamientos. La frase queda suspendida. No necesita gritos, necesita pausa, porque si el reino está dentro, entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué tantos sistemas enseñaron a buscarlo únicamente fuera? ¿Por qué tantas personas aprendieron a temer antes de despertar? ¿Por qué tantos creyentes conocen símbolos, reglas y nombres, pero nunca han sido guiados hacia el silencio, donde una persona se encuentra con su verdad? Aquí aparece el conflicto central. Una enseñanza interior no destruye necesariamente la comunidad. Una tradición puede sostener un maestro, puede orientar, y una liturgia puede dar forma a la memoria espiritual de un pueblo. Pero una enseñanza interior sí limita el poder de cualquier intermediario absoluto. Si una persona puede buscar a Dios mediante conciencia, verdad y transformación interior, entonces el miedo pierde toda su fuerza. Por eso una frase así sería incómoda para cualquier estructura religiosa, basada en control, culpa o exclusividad. El problema no es la comunidad espiritual. El problema es cuando el mensaje vivo se convierte en institución vacía. En simple,
Esta advertencia dice que nadie puede venderte lo que ya fue sembrado dentro de ti. Un maestro puede ayudarte, una tradición puede acompañarte, una comunidad puede sostenerte, pero el despertar ocurre. El despertar no ocurre si nunca miras tu propio corazón visualmente. Esta parte debe mostrar peregrinos, velas, manuscritos, manos rezando y montañas silenciosas. Luego el contraste, multitudes modernas mirando pantallas conectadas con todos y desconectada de sí mismas. Así se prepara la idea de las redes de ilusión que aparece al final. Capítulo 6, versículo 6. Los manuscritos de Etiopía que cambian el misterio. Antes de revelar la tercera advertencia, la historia sale de la celda del monje y entra en el mundo académico. Imaginemos a un investigador occidental llegando a Etiopía para estudiar arte religioso, pigmentos, páginas antiguas y encuadernaciones. Esperaba encontrar objetos del museo, pero terminó frente a una tradición que parecía más antigua que muchas de sus certezas. La pregunta se vuelve casi física. ¿Qué pasa cuando un académico moderno toca un libro más antiguo de muchas autoridades que le enseñaron a confiar? ¿Qué ocurre cuando el pasado no se comporta como una nota al pie, sino como una presencia viva? Aquí se puede usar como base real el caso de los evangelios de Garima, considerados entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos y conservados con dataciones aproximadas entre los siglos VI. Y esto no prueba más las tres advertencias del monje, ni demuestra que el libro del pacto contenga palabras exactas de Cristo, pero sí demuestra algo importante. Etiopía conservó materiales cristianos extraordinariamente antiguos, y eso cambia el tono de la historia. Cuando el monje dice que hay cosas que Occidente olvidó, el espectador no lo descarta de inmediato como una fantasía. La base histórica hace que el misterio parezca posible. En simple, no necesitamos exagerar para que Etiopía resulte fascinante. Su tradición cristiana antigua, sus manuscritos y su memoria religiosa ya son suficientes para sostener el misterio. Pero esto no convierte cada leyenda en hecho comprobado, pero sí abre la puerta a una pregunta seria. ¿Y cuántas memorias cristianas sobrevivieron lejos de los centros que después dominaron la historia? Y justo cuando creemos entender el peligro del manuscrito Abatech, le llega a la advertencia más oscura. Estamos ingresando al capítulo 7, versículo 7, la tercera advertencia. La oscuridad usará su rostro. Sí, y entonces llegó la tercera advertencia, la que según el monje no hablaba de pecadores comunes, sino de una oscuridad capaz de vestirse con el rostro de Cristo. Comenta, ¿tú crees, mi corazón, que a qué nos estamos refiriendo en este momento? ¿Cuál es la oscuridad capaz de vestirse con el rostro de Cristo? Yo te quiero preguntar, porque esta advertencia parece más peligrosa hasta ahora, ¿verdad? Vamos a narrar que el templo de piedras, las tumbas caminantes o el reino interior, yo creo que sí. Tú tienes que darte cuenta que lo que ahorita te voy a narrar va a ser que la vela está ya casi consumida y el aire parece más pesado. Abatek respira con dificultad, pero sus ojos siguen fijos en el manuscrito. Entonces pronuncia la frase central. La oscuridad vendrá usando mi rostro. No aparece un monstruo, no hay una criatura con cuernos, ni una sombra saliendo del suelo. Y por eso la advertencia resulta más inquietante.
porque el peligro no siempre llega como enemigo. Declarado, a veces llega con palabras sagradas, símbolos familiares, discursos solemnes, promesas de salvación. Entonces nace una pregunta mucho más oscura: ¿y si la mayor amenaza para una enseñanza espiritual no fuera quien la niega, sino quien la usa para obtener poder? Esta advertencia debe interpretarse con cuidado. No acusa a la fe ni a los creyentes, acusa la máscara, porque en esta lectura el anticristo no sería solamente una figura humana, sino cualquier fuerza que use el nombre de Cristo mientras traiciona sus valores: humildad, misericordia, verdad, justicia y amor al prójimo. El mal no siempre destruye. Lo santo desde afuera a veces lo imita desde adentro. Puede citar palabras de luz mientras produce miedo. Puede levantar monumentos mientras olvida a los pobres. Puede hablar de obediencia mientras evita la transformación interior. Esa es la fuerza de la advertencia. La oscuridad no necesita vencer a la fe si consigue usar su rostro. Es simple. La tercera advertencia dice que la mentira más peligrosa no parece mentira, parece devoción, parece autoridad, parece tradición, parece protección, pero por dentro puede estar vacía. Esta es la parte más oscura de todo lo que te he narrado, porque ya no habla solo de una época antigua, habla de cualquier momento en que símbolos nobles son usados para manipular. Y cuando el monje termina de leer, los hermanos entienden que el manuscrito no advertía solo contra los enemigos de Cristo, advertía contra traicionarlo mientras se pronuncia su nombre. Después de 3 advertencias, Abatech le hace algo inesperado: no cierra el manuscrito. Capítulo 8, versículo 8, lo más peligroso no estaba escrito, estaba enterrado. No cierra el manuscrito, levanta una mano débil y señala el suelo de piedra bajo su cama. Su voz apenas se escucha, lo más peligroso no está escrito, está enterrado. La frase abre un segundo misterio. Axum, capítulo 9:9. Axum, el misterio del arca de la alianza. Y el arca de la alianza, vamos, la iglesia de Santa María de Sion, puertas cerradas, guardianes silenciosos y peregrinos que se acercan. Con reverencia, la tradición etíope sostiene que el objeto más sagrado del antiguo Israel no se perdió, sino que llegó a Etiopía y nadie puede verlo públicamente. Nadie puede comprobarlo. Esta cámara, pero las creencias han moldeado la identidad espiritual de todo un país y aquí el equilibrio es esencial. La tradición etíope afirma que el arca está en Axum, pero esto debe presentarse como una creencia religiosa y cultural importante, no como una afirmación arqueológica demostrada. No hace falta afirmar que el arca produce radiación, enfermedades o poderes físicos comprobados. Esas ideas solo pueden mencionarse como especulación narrativa, no como ciencia. Lo importante es otra cosa para Etiopía. El arca representa continuidad, elección y vínculo con la historia bíblica. Si estuviera allí Etiopía, sería uno de los centros espirituales más importantes del mundo. Si no estuviera la tradición, seguiría siendo poderosa porque formó la memoria religiosa de generaciones. En simple Axum importa porque guarda una pregunta, no solo una reliquia. El misterio del arca no necesita devolverse por completo. Para tener fuerza, su poder está en lo que representa. Una fe que se ve a sí misma como heredera de una historia sagrada. Por eso cuando el monje habla de lo que está abajo de la piedra, no habla solo de un objeto escondido, habla de una memoria enterrada que conecta manuscritos, leyes, iglesias y advertencias.
Capítulo 10, versículo 10. La Bilbela, la ciudad sagrada tallada bajo la piedra. Todas las advertencias espirituales. Entonces el anciano recuerda la Liba, no como turista, sino como alguien que vio algo que nunca pudo olvidar. En la Libela, las iglesias no se levantaron hacia el cielo, como torres de orgullo. Descienden dentro de la tierra, parecen vaciadas de la montaña, como si alguien hubiera retirado la piedra sobrante para revelar una ciudad sagrada que ya estaba escondida. Y la pregunta visual más poderosa: ¿por qué una civilización tallaría iglesias enteras hacia abajo, como si quisiera esconder el cielo bajo de la piedra? Entre pasadizos, patios hundidos y muros excavados, el espectador entiende que la fe etíope solo fue escrita en libros, también fue tallada en roca. La libela existe en su realidad, ya es extraordinaria. Son 11 iglesias medievales, excavadas en roca, son reconocidas como un centro de peregrinación y devoción del cristianismo etíope. La tradición habla de ayuda angélica y de trabajos terminados por fuerzas celestiales durante la noche. Esas imágenes pueden usarse como leyenda y poesía visual, no como hecho técnico probado. La base real es suficiente. Estructuras monolíticas, rocas volcánicas, patios, columnas, drenajes y una continuidad espiritual viva en un mundo obsesionado por construir más alto. La libela ofrece una imagen opuesta, una fe que baja, que desciende, que busca profundidad antes de altura. Es simple, la libela no necesita una conspiración para ser misteriosa. Su existencia ya plantea una pregunta enorme: ¿qué tipo de fe y organización hace falta para convertir una montaña en una ciudad sagrada? Y esa pregunta conecta con el manuscrito. La primera advertencia decía que no bastan los templos de piedra si el corazón está vacío. Pero la libela muestra otra posibilidad: piedra convertida en oración, arquitectura convertida en humildad, y un edificio que invita al ser humano a descender hacia su propio interior. El monje está cerca de morir, pero todavía queda una última conexión. Capítulo 11, versículo 11. Sangre, reyes y tradición secreta de Salomón. Sangre, linaje y memoria. Su respiración se vuelve más lenta, pero sus palabras siguen una línea antigua que atraviesa reyes, leyendas y manuscritos. Aquí aparece la tradición salomónica, la idea de que los reyes de Etiopía descendían de Menelich, hijo del rey Salomón y de la reina Saba. La imagen es poderosa. Una reina viaja hacia Jerusalén, un hijo nace de ese encuentro, un linaje regresa a África, llevando no solo sangre real, sino una identidad bíblica. Entonces surge otra pregunta: ¿y si la conexión de Etiopía con la historia sagrada no fue solo espiritual, sino también genealógica, según su propia tradición real? La dinastía salomónica gobernó Etiopía durante siglos y construyó parte de su legitimidad sobre esa descendencia tradicional de Salomón y la reina de Saba. El último emperador, Ailes el Asie, también estuvo vinculado al símbolo del león de Judá. Y dentro de esa tradición imperial, pero hay que ser precisos, no se debe afirmar como hecho que Etiopía preserve una línea de sangre de Cristo. Esa idea pertenece más al terreno de la especulación narrativa. La tradición etiopeíta, probar una sangre secreta de Jesús para ser importante. Basta con reconocer que durante siglos se vio a sí misma como heredera de una historia bíblica profunda. En simple, la sangre aquí funciona más como símbolo de continuidad que como prueba genética etiopía. Se extendió a sí misma como guardiana de una memoria sagrada. Eso ayuda a explicar por qué protegió textos, rituales, lugares y leyendas con tanta intensidad. Para Abatekle todo estaba conectado. El manuscrito Aksum, la Liba, la tradición salomónica y las tres advertencias, no como piezas separadas, sino como fragmentos de una misma responsabilidad.
histórica. Vamos a volver a la celda del monje. La vela está a punto de apagarse. Capítulo 12, versículo 12, la profecía que suena a Internet e inteligencia artificial. Los hermanos esperan una fecha, una señal en el cielo, la profecía fácil de medir, pero a Tecle no habla de un año ni de un rey, habla de una condición del mundo. Según la leyenda, el manuscrito describía una era de redes de ilusión. Ay, personas conectadas pero vacías, voces multiplicadas pero sin sabiduría, imágenes moviéndose más rápido que la conciencia, multitudes mirando sin ver y hablando sin comprender. La pregunta final resulta inquietante. ¿Cómo puede una advertencia antigua sonar tan parecida a Internet, a las redes sociales, a la inteligencia artificial? En esta parte, mis amores, quiero decirles que todo esto no debe presentarse como una predicción literal comprobada. Debe entenderse como una lectura simbólica. Muchas profecías antiguas usan imágenes amplias, engaño, falsa luz, confusión, voces sin verdad y apariencias seductoras. Lo inquietante es que esas imágenes se encajan con el mundo moderno. Vivimos rodeados de pantallas, algoritmos, de faques, manipulación emocional y una realidad donde ver ya no garantiza que sea verdadero. Aquí están las tres advertencias, se unen. El templo de piedra se convierte en instituciones vacías. Las tumbas caminantes en personas desconectadas de sí mismas. Y la oscuridad con rostro sagrado. En cualquier sistema que usa símbolos nobles para manipular en simple, el mensaje final no es ten miedo del futuro. Es aprende a conocer la verdad cuando todo está diseñado para distraerte de ella. Esa es la razón por la que la historia del monje todavía funciona. No porque podamos probar cada detalle, sino pues porque sus advertencias parecen hablar directamente a nuestra época. Una época donde el ruido parece conocimiento y la velocidad parece progreso y la apariencia puede reemplazar el alma. Abatex le pone su mano sobre el manuscrito. Ya no intenta convencer a nadie, porque su rostro ya no muestra victoria. Ya ahora muestra cansancio, como si hubiera cargado durante 60 años una pregunta que no le pertenecía solo a él. Y el joven hermano mira las páginas abiertas. El diácono comprende que no ha recibido una respuesta cómoda, sino una responsabilidad. Entonces el monje deja las tres advertencias flotando en la habitación: el templo del corazón, las tumbas caminantes y la oscuridad que usa un rostro familiar. Pero antes de expirar, no explica cuál era de las más peligrosas. Solo deja una pregunta: ¿cuál de estas enseñanzas era realmente la que el mundo no podía escuchar? La resolución debe ser clara, mis amores. El verdadero misterio no es si cada detalle de las leyendas puede probarse de manera moderna. El verdadero misterio, mis corazones, es por qué estas advertencias siguen funcionando hoy. Y funcionan porque hablan de problemas humanos que nunca desaparecen: corrupción espiritual, autoengaño, manipulación institucional, pérdida de la verdad interior y miedo disfrazado de obediencia. El valor de esta historia no está solo en Etiopía, ni solo en un manuscrito. Está en convertir un relato antiguo en una pregunta moderna. Si un símbolo puede girar, también puede ser usado como máscara. Y si la verdad vive dentro, ignorarla es la forma más silenciosa de perderse. En simple, quizás el manuscrito no fue guardado solo para esconder información. Quizás fue guardado porque algunas enseñanzas no tienen sentido hasta que el mundo esté listo para reconocerlas. Y si vivimos en una época de ruido, pantallas e ilusiones, entonces la advertencia del monje no pertenece al pasado, pertenece a nosotros. ¿Sí? ¿O tú qué crees, mi corazón?
Yo te pregunto, ¿cuál de estas tres advertencias te ha golpeado más fuerte? ¿El templo dentro del corazón? ¿El reino escondido en el silencio de la oscuridad que se disfraza de luz? ¿O que todo esto es para nuestra época y que ya no podemos hacer nada para tapar? Porque si no cambiamos, porque si no aprendemos a vivir como verdaderamente se debe vivir, estamos caminando no para adelante, mis amores, sino estamos caminando para atrás. Y no creas que nos va a esperar mucho tiempo para que nos pongamos en línea con lo correcto. Creo que es necesario de abrir los ojos a la verdad. Creo que es necesario entender que todos tenemos la obligación de cambiar y hacer las cosas correctas, sin esperar que nadie nos dirija, ni nos corrija, ni nos diga nada, mis corazones. Nosotros somos autores y creadores de nuestro propio destino. Ya ustedes saben, la salvación es personal. Entonces, a caminar bien, a hacer lo correcto, si es que tú decides desde tu corazón hacerlo. Para mí ha sido un placer muy grande estar con ustedes, mis amores. Besitos, los amo. Chao, hasta prontito.